600 millones. Esto es parte, digamos, de ese global, que vamos a tratar de entender el fideicomiso, para quién va. O sea, yo le puedo decir en general que este fideicomiso es para ayudar a las micros, pequeñas y medianas empresas en base a préstamos de bajo interés y a largo plazo, para que puedan, digamos, recuperarse las empresas, sobre todo que han sido afectadas por el cierre en esta pandemia. También hablaremos de otros préstamos que hay, hablaremos cómo va, digamos, la parte municipal, en términos de dinero que se le va a destinar, cuánto el gobierno ya ha tomado de los 2.000 millones, etcétera, etcétera. Son 2.000 millones más 1.000 millones, que hacen 3.000 millones, y de eso ya se está moviendo varias cosas que es interesante que usted, como ciudadano, tenga claro cómo se va a gastar esos dineros. Inmediatamente presento a mis invitados de esta noche, que son dos miembros, o miembros, no sé si se dice miembros, de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Margarita Escobar, diputada del partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar contigo, con la diputada Urbina. Buenas noches, y la diputada amigos. Yancy Urbina del partido FMLN. Buenas noches, Yancy. Muy buenas noches, Nacho. Encantada de estar contigo, con mi colega Margarita y con toda la amable teleaudiencia que nos sintoniza esta noche para este tema tan interesante, importante y necesario. Trataremos que la gente entienda, que todos entendamos, porque es muy importante entender lo que pasa, sobre todo con nuestro dinero, que son dinero, digamos, producto de nuestros impuestos. Vamos a saludar a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ayer la Asamblea, como les decía, básicamente la Comisión de Hacienda acordó cómo se va a hacer con este fideicomiso. Había sobre la mesa una propuesta del gobierno, la Comisión hizo algún tipo de cambios de esa propuesta, especialmente para lograr, digamos, que hubiera una mayor cantidad de gente que tenga la normativa para participar en la búsqueda de estos préstamos. A ver, ya está la propuesta para convertirse en ley, seguramente mañana. Eso también pasa por el presidente, no sé si el presidente va a vetar esto, pero ¿cómo quedó finalmente, Margarita? Sí. Y te agradezco que estés con mascarilla, porque así nos permite, digamos, estar a distancia, y tú al medio, digamos, que hace más distancia entre Yancy y yo. Gracias, Nacho. Es importante que todo el mundo utilice sus mascarillas. Este virus es verdaderamente cruel. Sí. Bien, estimados amigos televidentes, ustedes saben que la Asamblea ha aprobado dos instrumentos, uno de 2.000 millones de dólares y el otro de 1.000 millones de dólares. Los 2.000 millones de dólares son orientados al sector público, para la recuperación, para la atención de la emergencia, para la economía, para la salud y gastos del sector público. Los 1.000 millones están divididos en dos partes, 400 millones que van 100 para devolver el IVA a los exportadores, 100 millones. Mañana estaremos aprobando un decreto donde 50 millones van para las alcaldías más afectadas del país y 250 millones para el pago de proveedores. Eso hace un monto de 400 millones de dólares que también se van a inyectar al sector público. Sin embargo, los otros 600 millones van al sector privado. Esto es para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el sector informal. Y yo sé que han estado preguntando mucho, por ejemplo, lo que se llama la economía naranja, el sector cultural, los artistas, los pintores, los microempresarios. Estos se van a dividir de la siguiente manera: 150 millones que van destinados a programas de subsidio para los empleados de aquellas empresas micro, pequeña o mediana que estén registradas en el Seguro Social, en el registro del IVA,
o también en el registro de CONAMIPE, es decir, empleos. El segundo monto de 360 millones de dólares va para créditos a las MIPYMES. Estos créditos tienen gracia plena, es decir, que por un año no van a pagar ni un centavo y además con intereses del 3% a 10 años plazo. Condiciones sumamente favorables para las MIPYMES. Y van 100 millones de dólares para programas productivos del sector informal. Esta distribución de los 2.000 millones, que es para el gobierno, atender la pandemia y otro, y estos otros 1.000 que va para el sector privado, quitando los 400 millones, hacen un total de 3.000 millones. ¿Por qué es importante esto? Porque estos 3.000 millones nos llevan la deuda externa a más del 90%, cuando el Banco Central de Reserva ya dijo que la economía de El Salvador se va a ver en un desacelere como no lo hemos visto jamás, alrededor de 8.5%. Y en los estudios de FUSADE nos dice que la pobreza se triplicará, llevándonos a niveles de hace 26 años. Por eso, este dinero debe ser fiscalizado, gastado bien, con mecanismos de transparencia y de acceso para todas las personas que está destinado este fideicomiso. A ver, hacer unas preguntas para entender bien. Tú dijiste 2.000 millones van al sector público. Van para la recuperación, la pandemia, la salud. Pandemia y recuperación, ¿ya? Ahora, de esos 2.000 millones, son 1.400 para el gobierno y 600 para las municipalidades, ¿no? Es correcto, porque el 30% de esos 2.000 millones va a las municipalidades, 600 millones para que los municipios hagan lo mismo. O sea que de los 2.000 millones, el gobierno central toma 1.400 millones. Es correcto. Y eso es lo que le sirve para invertir o gastar, como se quiera llamar, en lo que es la pandemia. Y también para ajustar el presupuesto interno. Es exactamente. Aunque el gobierno también ha tomado dinero del presupuesto interno para gastar en la pandemia. Eso lo vamos a hablar después. Correcto. Y los 1.000 millones son básicamente de carácter más privado, tú dijiste privado. Son 400 millones, digamos, para devolver el IVA exportador, que es para la empresa privada. IVA exportador. No, 100 al IVA exportador. 100. Devolución a los exportadores de 100 millones. Mañana esperemos que aprobemos un decreto por 50 millones para las alcaldías más afectadas del país. Espérate, son 600 para el sector, 600 el fideicomiso. 600 de los 1.000 millones, 600 el fideicomiso. Es correcto. 100 para devolución de IVA exportadores. Sí, correcto. ¿Y el resto? 50 para las alcaldías más afectadas, espero mañana aprobar eso, y 250 para el pago de proveedores. 250 proveedores. Correcto. Y 50 alcaldías. Pero esto, digamos, de la alcaldía, ¿por qué se repite? Bien. Estos 50 es por el huracán, la tormenta. Sí, lo que ha sucedido que la evolución de las emergencias ha sido muy fuerte. Y cuando distribuimos los 600 millones de dólares, lo hicimos con criterio FODES, es decir, aquellos lugares, aquellas alcaldías que tenían mayores niveles de pobreza, cierta extensión territorial, etcétera. Pero al ver el comportamiento del virus, resulta que las alcaldías con mayor población, con mayor extensión territorial, con mayor acceso hacia adentro y hacia afuera del municipio, son los que están teniendo el 80-85% del contagio a nivel nacional. Por ejemplo, San Salvador. San Salvador, de acuerdo a criterios FODES, le toca una cantidad, pongámosle de... El 50%. De mucho menos. Estamos hablando de cantidades bastante menos por habitante. Pero el problema que se nos da... Pero yo te digo, el problema que se nos da... Lo que ya se dio a las alcaldías con criterio FODES, eso no se mueve. Eso que les quede claro a todos los alcaldes del país, eso está en firme. Lo que estamos haciendo es consiguiendo fondos adicionales y frescos para palanquear la emergencia en San Salvador, Ilopango, Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicanos, Santa Tecla, Colón, las cabeceras departamentales, que San Miguel. San Miguel. ¿Por qué? Porque son las más afectadas. Porque fueron los más afectados y tienen la mayor población. Entonces, como el pago a proveedores
contemplaba 300 millones, pero el pago a proveedores también va en los 2.000 millones de dólares y también fue presupuestado. Entonces, en las consultas que nosotros hemos hecho con el gobierno, se nos dice, nosotros impulsábamos 150 millones para las alcaldías más afectadas, no se pudo, vamos con 50. Y yo creo que con esto se les va a ayudar mucho a las alcaldías que sí realmente se han visto sobrepasadas por la realidad, y después la tormenta, y después esto, y después lo otro, en fin. Así que esa es la distribución del dinero, ese es el fideicomiso que estaremos aprobando mañana. ¿Por qué? Porque el instrumento de los 1.000 millones tiene dos cosas más. Tiene la ley del empleo, en la cual se define que será Bandesal quien administra estos 600 millones. Déjame el fideicomiso aparte para hablarlo aparte. Ya. Y además establece que se deberá establecer un fideicomiso. Ya. Estas tres cosas van de la mano. Los 1.000 millones, la ley del empleo y el fideicomiso. Ya entendimos, digamos, cómo está la cosa en términos global. Sí. Ahora vamos al fideicomiso, que es lo más inmediato en este momento. Ya estuvo. ¿Qué es, Yancy, lo que ustedes cambiaron de la propuesta inicial del gobierno en relación al fideicomiso? Bueno, hay que tener en cuenta, Nacho, que este es un fideicomiso que va dirigido a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa y al sector informal de la economía. Esta es una precisión muy importante de este fideicomiso. Quiere decir, este no es un fideicomiso para las grandes empresas, no, que está bien claramente señalado cómo va a enfocar en esa economía más, digamos, expuesta, más vulnerable. Hay que decir en ello de que, según los registros que hay en nuestro país, el 90%, un poco más del 90% de las unidades productivas están consideradas en este rango, es decir, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, este es un fideicomiso que tiende a apalancar a las micro, pequeñas empresas, medianas empresas afectadas mucho por todo el manejo de la pandemia en términos de lo que ha significado el paro de la actividad productiva. También incluimos dentro de esto el sector informal. Hay que hablar de que solo de unidades productivas estamos hablando de más de 317.000, es decir, es un universo muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido cambiando en esto? La propuesta original del gobierno ponía un criterio básico para la selección, y es que decía que todas las empresas que estuvieran registradas en el Seguro Social. O sea, fueran formales. Eso te deja fuera las microempresas y una muy buena parte de las pequeñas empresas. La mayor parte de las medianas empresas ya entra en eso. Quizás vale la pena solamente decir que una microempresa es una unidad productiva que tiene hasta 10 trabajadores y factura alrededor de 144.000 dólares al año. Una pequeña empresa es aquella que tiene hasta 50 trabajadores. Y hay la mediana empresa que tiene hasta 100 trabajadores, para que tengamos un poco la dimensión sobre eso. ¿Qué significa? Que entonces todo aquel segmento de la microempresa y del sector informal queda fuera de del acceso a este fideicomiso. Lo que hemos hecho es incluir otros criterios de selección. Ahora puede estar el registro en el Seguro Social o el registro en el IVA, por ejemplo, porque hay muchas unidades productivas que no están en el Seguro Social, pero que están inscritas en el IVA. Hemos incluido también a aquellos que están en el registro de CONAMIPE. Ampliamos los criterios. Lo que hemos hecho es flexibilizar. Hay un tema importante también que creo que se está modificando, y es el hecho de que para el sector informal, fíjate tú que la propuesta original del gobierno... Déjame ir al corte y quiero entrar más claramente después cuánto para el sector informal, cuánto para la micro, pequeña y mediana empresa, cuánto dinero es el total, digamos, que se va a dar, y cuáles son las posibilidades de que cada persona que en este momento está viendo el programa pueda aplicar a esos préstamos en términos de intereses y plazos, que le convenga, la gente quiere saber si le conviene o no. Ya volvemos. A ver, sigo contigo, Ana Yancy. Son 600 millones.
De los 600 también están divididos. Sí. ¿Cuánto van a lo que son los préstamos que se van a dar a través del Bandesal? Bueno, el primero de los componentes es de 140 millones. Este es un programa de subsidio al que pueden acceder las micro, pequeñas y medianas empresas para financiar el empleo. Este es un subsidio al empleo, es decir, una estimación inicial que se hace. Hay una bolsa de 140 millones de 140 para que una empresa millones, preste. Para que una empresa acceda. Este es subsidio. En el tema del subsidio no es préstamo. Hay que decir de que el subsidio es un fondo que otorga liquidez a las empresas para que ellos puedan pagar los salarios. Este tema, Nacho, viene originalmente desde el momento en que hicimos la ley de emergencia. En la ley de emergencia se colocó en el artículo 5 que se iba a ver un subsidio al pago de empleo, al pago de salarios. Eso el gobierno nunca lo hizo, no lo puso en práctica. Entonces hoy lo consideramos explícame, Yancy, de este subsidio. Explícame bien, Yancy. Son Sí. 140 millones disponibles para aquellas empresas que pagaron a sus empleados y ese pago obviamente la ha dejado en mala situación. ¿Es ya sueldos pagados o sueldos que están por pagar? Que van a pagar, porque perdón, que no han pagado. Eso es que no han pagado, que van a pagar a los trabajadores. Aquí hay un detalle muy importante. ¿Cómo se postula eso? Bueno, ahí se requiere estos criterios, como hemos dicho antes, aquellos trabajadores que están registrados en el Seguro Social, que tienen registro en el IVA, por ejemplo, o en el registro de CONAMIPE. O sea, ese criterio aplica para que todas aquellas personas que puedan reportar sus planillas puedan acceder a este fondo. Pero ¿quién pide? ¿Quién pide? ¿La empresa? La empresa. ¿O la persona en particular? No, se tramita a través de las empresas y hay un monto estimado de hasta $22,500 por mes y es un subsidio para 2 meses. Es decir, este es un subsidio que va a brindar liquidez para el pago de los salarios de estas empresas. El máximo que una empresa pudiera obtener son $45,000 para, en pero un periodo tiene que ser de 4 exclusivamente meses, de 2 meses. para el pago del salario. Y hay un compromiso de que una vez desembolsado este dinero a la empresa tiene 3 días para desembolsarlo a los trabajadores. Es decir, no es un tema que la empresa va a poder quedar mucho tiempo con este recurso. Es establecido que al 3er día máximo eso debe estar en manos de los trabajadores. Perdón, este es un componente. ¿La empresa tiene que presentar después un comprobante de que pagó esos sueldos? Claro, eso tiene que evidenciarse, esa transferencia también, el pago a los trabajadores. Y eso es Seguro Social inevitable, o sea, ese tema está muy vinculado al tema también del control en el Seguro Social, ese tema está ahí considerado. Ok, ahora hay un componente, decir, Nacho, que hay un segundo componente de este fideicomiso, un segundo programa, que es el programa de crédito. Este programa de crédito... No, pero espérate, paremos. Quiero que quede bien claro. Sí. ¿Y dónde voy? ¿Y cuánto voy? ¿Y cómo hago? Sí. ¿Y para quién es? Son para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Que ya dijimos que la micro tiene hasta 10 trabajadores, la pequeña 50 empleados y la mediana no sé cuántos trabajadores. 100, hasta 100 Okay. trabajadores y que facturan un máximo de 7 millones. Ahora, esto no va a cubrir a todas las empresas, va a cubrir a las que se pongan astutas. ¿O no? Hay una estimación, Nacho, de cuánto hay que tener ciertos requisitos, es decir, ha estado pagando salarios, es una empresa que está en funcionamiento. Este es un tema que va a dar mucho de evidenciar también que las empresas están cumpliendo con ese tema. ¿Es para las empresas que no han podido funcionar No. o las que están funcionando? Que están funcionando. Las que están vivas. Que están en operaciones. Son para las empresas que están vivas, en operaciones. pero digamos a medio morir cantando por lo que le ha significado estos meses. Que tienen también un problema de liquidez, porque este es un fondo que va a las empresas como un subsidio para el pago de salario, con el objetivo de proveer liquidez a la empresa para que la empresa pueda seguir operando, seguir fomentando el empleo, porque esto está muy ligado a la permanencia del empleo. A ver. O sea, este tema no es un subsidio para las empresas, es un subsidio que va para el pago de salarios, para que puedan seguir operando, cumpliendo las obligaciones laborales del pago de los salarios y que da un respiro a las empresas
al proveer. ¿Qué tiene que demostrar la empresa? ¿Qué tiene que demostrar para lograr este subsidio para sus trabajadores? Bueno, tiene que evidenciar la existencia de los trabajadores, es decir, ahí él puede acceder a esto mediante la evidencia de las planillas pagadas, por ejemplo. ¿Hasta cuánto pagó? De cuánto pagó, de cuál es el pago, en las que tiene de compromiso de pago de futuro, es decir, acá la empresa tiene que evidenciar realmente que está en operaciones, ¿verdad? Que tiene que quedar en operaciones, que además tiene planilla de pago declarada. Aquellas que están en el Seguro Social, pues la mejor manera es también la planilla presentada en el Seguro Social, es decir, hay todos unos mecanismos. Tiene que evidenciarse que hizo esfuerzo y no pudo, digamos, terminar cumpliendo. Okay. No es que no pudo, Nacho, sino que también puede seguir operando. Es que este es un fomento a liquidez para que las empresas sigan operando. Es decir, este es un componente importante. Voy a aclarar una cosa. Esto supuestamente se va a aprobar mañana o pasado en la Asamblea Legislativa, el fideicomiso, y faltaría que el presidente lo promulgue. Pero hay más cosas porque pendientes. lo puede devolver, pero espera, estamos en esa parte. Pero hay más cosas pendientes. Vamos ahora a los préstamos. Ajá. Son 300 millones en préstamos. 360 millones. 360 millones en préstamos. Ok, ahora me explicar, Margarita, ¿para qué van esos préstamos? ¿Para qué están destinados? Ya quedamos. Lo que es la parte del subsidio al empleo, ya estamos. Estamos claros. Tiene que estar registrado en el Seguro Social, registrado en el IVA, registrado como una MIPYMES en CONAMIPE, sí, está claro. Presentar que su empresa está viva y que tiene que pagar salarios, y este es un subsidio. Pero al final, aunque vaya al trabajador, realmente va a la empresa, porque se le convierte en dinero de capital. Vamos con otro Segundo tema, los créditos, 360 millones. ¿A quiénes? A las MIPYMES. ¿En qué condiciones? Gracia plena por un año. Esto quiere decir que hasta el año de haber obtenido los recursos va a pagar su primera cuota, y no la primera cuota más la primera que no pagó. Eso es gracia plena. Es decir, un año sin pagar. Un año de gracia. Un año de gracia, donde pagará al año su primera cuota. ¿Quiénes califican? Las MIPYMES que estén en el Seguro Social, que estén en el registro del IVA, que estén en el registro de CONAMIPE, que estén vivas y que tengan su plan. Debo aclarar lo siguiente, que el fideicomiso se define que habrá un reglamento que desarrollará el fideicomiso, que desarrollará Bandesal, que es el administrador. Ese reglamento es el que va a tener los detalles de quién sí y quién no. Pero para garantizar que, dos cosas, la transparencia de los fondos y el acceso a todas las empresas sin favoritismos a compadres, amigos o a nadie, se va a crear un comité ciudadano veedor del fideicomiso. Y eso el presidente de Bandesal está de acuerdo. Lo hemos platicado con él. Entonces, ¿qué va a hacer este comité ciudadano veedor? Lo mismo que va a hacer el de los 2.000 millones de dólares. Es garantizar la transparencia en el uso de esos fondos. Pero estaba viendo que los miembros de ese comité es básicamente gente de gobierno. No. El del Comité Ciudadano Veedor es totalmente independiente, técnicamente, orgánicamente, estructuralmente, de lo que es gobierno. Se comportarán como una veeduría ciudadana. ¿Cuál es la obligación del gobierno? ¿Quién nombra ese comité? Ya está nombrado por la ley. Ya le dice quiénes son los miembros. En el caso del comité... Pero yo veía que era ministro tanto... No, es que son dos. En el caso de los 2.000 millones... No, estamos hablando del fideicomiso. En el caso del fideicomiso hay un consejo de administración, y este es uno de los cambios que hemos hecho, que va a ser presidido por el Ministerio de Hacienda, no de Economía, porque es Hacienda quien gestiona los recursos, tiene los recursos, los distribuye, etcétera. Este consejo de administración está Hacienda, Economía, Banco Central de Reserva, está Turismo, y va a estar una asociación de microempresarios, porque la Cámara Salvadoreña, la Cámara de Comercio, no aceptó estar en el Consejo de Administración. Entonces va a estar esta otra asociación, que siempre es del mundo de la micro pequeña empresa. Pero además de este Consejo de Administración, va a haber un Consejo Ciudadano veedor. Ok, ahora, veedor. Dime una cosa, Margarita. No se sabe todavía a qué interés va a ser
¿Y a qué plazo va a ser? ¿Cómo no? Un año de gracia, 10 años, plazo 3%. O sea, condiciones verdaderamente Sí, muy buenas. de ayudarle a las micro y pequeñas. Yo quiero mandarle un mensaje a todos los empresarios de la comunidad de la economía naranja, que son la cultura, el diseño, la arquitectura, las artes, que han estado muy, pero muy pendientes Todos ellos de esto. pueden optar a eso. Todos ellos pueden optar. Y ya lo platiqué con el presidente de Bandesal y va a haber una línea de crédito específico para el sector de la economía naranja. Eso es una buena noticia. Ok, pero a ver, esto obviamente son préstamos muy convenientes. El mercado hoy día está dando con suerte 7%, lo más bajo que usted puede conseguir, y normalmente las empresas en nuestro país están al 19, 20%, y es muchísimo más alto. Por lo tanto, un préstamo a 10 años y a 3%, de verdad que es una cosa buena. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si la empresa no paga? Porque este dinero se recupera, el Estado lo recupera, ¿no? En los créditos. En la parte de crédito lo recupera. 360 millones, pero Eso no el subsidio. No el subsidio, pero esos 360 millones se recuperan. Se tiene que Ya. recuperar. Ok, por ser fideicomiso, ¿este dinero puede ganar intereses también y ir creciendo como fideicomiso o no? ¿O la cifra se mantiene siempre igual? No, Cuando- el fideicomiso no va a poder cambiar las condiciones para el que obtenga el crédito, pero Bandesal, que va a administrar ese dinero, tiene sus propias reglas de operación siempre y cuando Ya. no altere las condiciones que dice la ley para el pequeño y Ok, mediano yo quiero al empresario. corte. Bien importante, porque nosotros habíamos hablado antes del fideicomiso y a mí mucha gente me dijo, sí, pero yo no estoy formal y necesito, digamos, necesito ese préstamo, pero Es la siguiente- solamente los que están dentro del Seguro Social. Pero ahora se puede, digamos, también los vamos. que están inscritos en CONAMIPE, que eso amplía bastante. Y además las la posibilidades. tercera categoría de los 100 millones precisamente para las empresas o sector informal Eso es o otra cuenta cosa. propia, Ya. que es otra cosa, pero sí tendrán acceso. Vamos a volver hablando del sector informal, que también es muy importante. Ya volvemos. Bueno, vamos a otra parte, a la parte, digamos, Yancy, de los informales, que Sí. también tienen 100 millones, tengo entendido. 100 ¿no? millones de dólares tienen los mismos, digamos, criterios de términos de tasa, la misma tasa de interés del 3%. También son préstamos, los 100 Esos millones. son préstamos, el del 3%, también para 10 años, un año de gracia. Esa no varía en este caso para el sector informal. Aquí hay un tema, Nacho, que sí nos preocupa. Ahora, espérame. El sector informal obviamente no tiene antecedentes financieros, no sé cómo se va a hacer con ellos, pueden ser muchos, no están plenamente identificados. ¿Cómo se va a hacer con el sector informal? ¿Quiénes son los que pueden optar a eso? Sí, ese es un tema muy importante, porque fíjate que es el único sector que le está pidiendo en la propuesta que envió el gobierno, digamos, récord crediticio de un banco, y le pone categoría A y B. No, eso Y no puede ser. Es un tema que a nosotros nos parece que es una incongruencia enorme, porque prácticamente este segmento de la economía, que es muy potente, que es muy amplio, son todos los vendedores, por ejemplo, de las áreas urbanas más amplias. En San Salvador, por ejemplo, estamos todos los vendedores del centro, los vendedores de ropa, los vendedores de zapatos, los vendedores que tienen una sorbetería. Es decir, son aquella microeconomía de subsistencia. Son todos estos pequeños negocios, y a esto les está pidiendo en la propuesta del gobierno que tenga un historial crediticio, y le pide categoría A o B. Es decir, esas son categorías que aplican a todos aquellos que están bancarizados. Hasta la misma CONAMIPE te dice de que este es un segmento de la economía que está prácticamente al margen de la banca, del sistema bancarizado, y que opera mucho en el segmento de la usura. Y ese tema hay que abordarlo. ¿Qué es lo que nosotros sí estamos? Fíjate que además le pide que tenga un crédito vigente.
En eso realmente es pedirle demasiado Pero a este ¿cómo segmento. quedó finalmente el acuerdo de Entonces, Hacienda? este tema nosotros todavía estamos en esa revisión, Nacho, porque en nuestra opinión también podría incluirse no solamente categoría A y B, sino también la C. Hay muchos negocios que han caído en categoría C en este periodo. Para aquellos que estén bancarizados y que tengan historial de crédito, en el otro caso fíjate que hay a propósito de ley contra la usura, hay un registro que lleva el Banco Central de Reserva, que son aquellas personas que tienen, que reportan las tasas de interés a las cuales y las operaciones, que son catalogados desde usura, pero que están ahí reportando en el Banco Central. Este tema es importante porque ahí podríamos encontrar un registro ya establecido de parte de en el Banco Central de Reserva de los que son prestamistas que operan en la informalidad, no es la banca, pero que puede incluirse. Y acá también estamos incluyendo... ¿Se puede incluir una información de un prestamista ilegal? Existe, no, es que ya existe, Nacho, está legal porque es bajo el porcentaje de la tasa de interés que te obliga la ley de contra la usura. Esa es la ley contra la usura, te pone los límites. Yancy, obviamente, digamos, este es un caso muy excepcional. Sí. Yo creo que no tiene precedente que en esta situación de préstamos se incluya a los informales, primero porque el informal no va a devolver nada. O sea, ¿cómo se lo explico? Una persona formal termina devolviendo a través de impuestos. Vale la pena, digamos, hacerlo crecer, vale la pena que no se muera, porque va a producir y al producir va a dar finalmente al Estado impuestos. Sí. El informal no paga impuestos. Esto no se pensó, digamos, que a lo mejor debía haber una moneda de cambio en el caso del informal para, digamos, decirle, vamos a dar préstamos, pero te formalizas. Sí. ¿O no? Hay un mecanismo ahí, Nacho, que hay que revisar también, porque estos pueden ser incluso registrados en el registro de CONAMIPE. Ahí hay muchos emprendedores que también están en el sector informal que tienen el registro del IVA, por ejemplo. No tienen todo lo demás, pero tienen el registro del IVA. Sí, ¿No pagan están en IVA. el Seguro Social? Sí. Algunos. Hay unos que tienen eso. Hay otros que están registrados como emprendimientos en el registro de CONAMIPE. Es decir, hay que tener esa amplitud para ver esos mecanismos de cómo se incluyen a ellos. Ahora, lo que sí es un error, creemos nosotros, es pedirle, fíjate, a ellos sí se les está colocando ahí lo que es la referencia, el historial crediticio. Y eso sí a nosotros nos parece que es como que desigual, porque esto ni siquiera se le pide a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero sí se le está pidiendo a los informales. Entonces, este tema todavía está ahí en una discusión porque incluso el ampliar la categoría a nivel C es uno de los temas donde Bandesal, por ejemplo, ha hecho una posición muy férrea de decir no, el gobierno no admite y no quiere admitir que se incluya la categoría C. Y en ese ámbito nosotros sí pensamos que hay que todavía precisar ese elemento de tal manera que permita incluir a los informales. A ellos les aplica y les debe aplicar el criterio aquel también del IVA o el tema del registro en CONAMIPE o en el registro que ya tiene el Banco Central, que ese es otro recurso que no se está utilizando mucho, pero que ya hay un registro establecido a partir de que sus prestamistas están registrados en el Banco Central. Ese es otro elemento que hay que traer a cuenta. Y en esta parte, Nacho, también sí nosotros vemos importante, por ejemplo, que hubiese la misma confianza que se pretende tener para el resto. Es decir, ¿qué garantiza el crédito de los micro, pequeños y medianos empresarios? Un pagaré. Eso es todo lo que va a garantizar el crédito, fíjate tú. El compromiso de pago, un pagaré. Y entonces uno le pregunta, bueno, este mecanismo, ¿por qué hoy no lo quiere aplicar en este caso para las micro y pequeñas, para los informales? Es decir, aquí hay todavía algunos elementos que son parte de lo que habrá que terminar de definir
en esas precisiones para el día jueves que va este Ok. dictamen. Estamos, ahora, el espíritu que nosotros tenemos en la comisión, y creo que eso lo compartimos todos, es que incluya, que este no sea un fideicomiso que excluya a todos esos micro, pequeños emprendedores que tienen negocios de subsistencia, que tienen una sorbetería, que tienen una venta de zapatos, que tienen una venta de plástico, que venden productos alimenticios, que venden para niños. Es decir, aquí hay un tema muy importante que tiene que quedar muy claramente definido, porque este mecanismo, si no, va a ser una declaratoria de que hay una línea de crédito para los informales, pero que en la aplicación en realidad va a ser Yancy, muy excluyente. pero no, creo que no me lo respondiste, pero ¿por qué no se busca esto como una posibilidad de formalizarlos? No, claro. Porque obviamente al Estado y al gobierno y a todos nos conviene que haya más informales y menos informales. O sea, agradecemos y entendemos totalmente el trabajo de los informales. Claro. Somos un país que desgraciadamente obliga a la gente a trabajar de cualquier manera. Pero sin duda que es mejor formalizarlos. Claro. ¿No es esto una buena oportunidad? Porque obviamente cualquier informal que está pagando mucho más intereses para comprar permanentemente, o sea, yo les daría línea de crédito permanente a los informales si tuvieran, digamos, ellos el ímpetu de formalizarse. Que de hecho es uno de los elementos que debe contener el fideicomiso, porque fíjate que la asistencia técnica, por ejemplo, que debería haber acompañando este proceso, debe brindarse y además garantizar para que vaya caminando a esa formalización que tú nos planteas. Yo creo que ese es un criterio básico muy importante, porque las diferencias de tasas de interés son abismales. Es decir, aquí estamos hablando del 3%, cuando la tasa ahorita, por ejemplo, para ese segmento de la economía, del límite que te establece la ley contra la usura, estamos en el 93%. Es decir, son tasas abismalmente diferentes. Correcto. Entonces, hay una oportunidad para la capitalización, para que estos ahora informales que son emprendimientos puedan avanzar en ese proceso de formalización. Este es un tema que fíjate que no está yo no explícitamente sé por qué considerado no hemos tenido hasta ahora, después de tantos años. Alguien me recordaba que desde el tiempo del presidente Duarte se venía hablando de formalizar al informal, y no se ha hecho, y yo creo que es un buen negocio formalizarlo, un buen negocio para la sociedad salvadoreña. Yo creo, Nacho, que este tema que tú traes a la mesa es súper importante. Quiero registrar dos cosas importantes que se dieron en la discusión de esto. Uno es que el sector informal ha expresado su deseo e interés de formalizarse en la medida de lo posible. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y dos, Bandesal también lo ha dicho, que tiene la intención de ir formalizando al sector informal. Lo que no hemos hecho, diputada Yancy Urbina, ni usted ni yo, es ponerlo en la ley. No. Pero yo creo que tu punto, nosotros mañana debemos hacer un esfuerzo para incluirlo, porque la voluntad existe incluso de los propios trabajadores informales, siendo este un requisito de acceso al sector informal. Les va a ayudar muchísimo, porque una tasa de 3%, registrar su actividad en el registro, que ahorita hemos suspendido los pagos de multas y cualquier otra cosa, tienen que pagar su matrícula, obviamente. Y además ya le empiezan a contribuir al fisco. Yo creo que en eso vamos a encontrar una redacción que nos permita... Pero el solo hecho de tener acceso al crédito, sí, crédito decente y no el crédito indecente que le dan, digamos. Sí, les daría todas las posibilidades. Yo creo que es una cuestión de ponernos de acuerdo, de redactarlo y ponerlo en la ley. Debo decir algo que sí creo que es importante para los amigos televidentes. Este programa, Nacho, lo ven en todo el territorio nacional. Tu programa tiene un rating muy grande. Y es decirle allá al último rincón, donde haya un microempresario, que usted también es elegible a este dinero. Que se indague, que vea en la página de Bandesal, que llame a sus diputados, que lo busquen en sus departamentos, porque no se puede concebir que todo este dinero se concentre en el departamento donde existan las instituciones. Así es que ese mensaje que le llegue a todo el país, que es también para ti, pequeño
micro o mediano empresario en Y lo todo el más territorio importante nacional. es que este dinero, que es un esfuerzo nacional, Es un esfuerzo de todos, nacional. sea recibido por quien debe y Es no por correcto. amiguismo. Vamos al corte, Exactamente. ya volvemos. Buenas noches, distinguidas diputadas. Vamos con los comentarios de nuestros amigos. William Villarte, que dice, pregunta, la clase trabajadora automotriz la encerraron sin ganar sueldo durante 90 días. ¿Quién nos ayudará a pagar nuestras deudas que el gobierno nos hizo crecer? Se suspendieron los pagos, pero ahora toca que pagar. ¿Cómo lo canalizarán? Roberto Gutiérrez dice, buenas noches Nacho, podrías preguntarle a tus invitadas por qué el atraso en la aprobación de estos fondos. Desde abril habló el presidente sobre esto. Hay empresas que ya cerraron y otras que están por hacerlo. Con estos tiempos, hasta diciembre podremos optar a los fondos. Carlos Fuentes dice, la diputada Escobar dijo que se buscarán otros medios para conseguir 50 millones adicionales a los 3.000 millones. Pregunta directa, ¿cómo se pagará tanta deuda? Nuestra deuda será del 95% del Producto Interno Bruto, más impuestos. Hay muchos casos de corrupción por la abundancia del dinero. Luis López nos dice, buenas noches, don Nacho, consulte a las diputadas cómo funciona el subsidio a las empresas que pagamos durante la pandemia normalmente. ¿Podemos aplicar al subsidio de 2 meses? Ángel Machuca dice, ¿cuál es el máximo de salario a subsidiar por persona en cada empresa? ¿Se pagará el 100% de salarios o solo un porcentaje del valor de cada salario? ¿Cuántos meses se aplican? José Villatoro consulta, ¿cuál es el monto máximo que pueden acceder las pequeñas y medianas empresas y cuánto estará disponible? Finalmente, Ángel Carballo, como muchos otros televidentes, pregunta sobre condiciones y nos dice, persona informal que vive de transporte escolar afectada por la emergencia, con crédito activo y buen récord, puede ser candidato a un crédito de Bandesal para cancelar el crédito activo, bajar su tasa de interés a más tiempo. Regresamos al set para las respuestas de las diputadas. Yo tengo otra pregunta. La ex viceministra de Economía, Merlin Barrera, dice, como si es préstamo cuyas condiciones son de 3% de interés, tasa activa para el gobierno, ¿lo van a dar al 3% del usuario? ¿No habrá margen de intermediación y costos administrativos? El abogado Aristides Perla dice, hacerle préstamos al sector informal sería un error, significaría legitimar un sector que no paga ni impuestos ni nada, no contribuye en nada al Estado. Ese problema viene desde el presidente Duarte y nunca se le prestó a ese sector no regulado. Sería una donación que van a hacer, no préstamos. Hubiera sido una oportunidad para incluirlo en la base tributaria y formalizarlo. Y el presidente de Funde dice, pregunta por origen de los fondos y cuál va a ser la operadora financiera que creará el fideicomiso. Sí. Bueno, mira Nacho, en realidad hay varios temas que son para clarificar. Uno es que puede acceder a este préstamo, a este sistema de préstamo del fideicomiso, los transportistas como los que nos han comentado, de transporte escolar, transporte personal. Ese es un segmento que son micro, pequeñas, medianas empresas. El criterio acá es que califique como micro, pequeña o mediana empresa. Si tiene menos de 100 trabajadores, puede calificar para acceder a este sistema de préstamo. Que tenga cierto nivel de formalidad. En el caso particular, si usted tiene registro del IVA, es un buen instrumento, o si usted ya está registrado en el registro, valga la redundancia, de CONAMIPE, o si usted tiene también ya registro dentro del Seguro Social. Acá incluye, así como este segmento que consulta de trabajadores, el ámbito está abierto. Puede ingresar incluso algunos emprendimientos o micro, pequeñas empresas en el sector agrícola, en el sector de artistas, por ejemplo, trabajadores de la cultura, como bien lo decía mi colega, en que califican en todo este gran, digamos, concepto de economía naranja. Es decir, aquí hay diseñadores, aquí hay otro tipo de expresión artístico, incluso cultural, que pueden acceder a estos recursos. De tal manera que queda abierto, es decir, esto no es solamente para una determinada área de la economía. Hay otra parte importante, el subsidio
para lo del salario. Esto está considerado hasta el 50% de los salarios. Y estamos hablando de que el umbral del monto al cual puede acceder una empresa, es una micro, pequeña o mediana empresa, es hasta de $22.500 por mes. Y el subsidio va a incluir únicamente 2 meses. Es decir, el monto máximo que una empresa podrá acceder a ello es $45,000 en el concepto del subsidio. Ahora, ya el tema del crédito. De los créditos, hay otras formas de establecer los montos. Y acá, por ejemplo, hay algunas reglas, como por ejemplo el 75% del promedio de los salarios que tiene una empresa, y ahí se hace el cálculo, y por decirte algo, hay empresas que tienen salarios de $1,000, por ejemplo. Entonces usted puede ver el 75% de 6 salarios, porque dice hasta 6 veces dice la fórmula de lo que sería un salario, de los salarios que tiene una empresa. Es decir, hay una fórmula para ir calculando, para tener un umbral, digamos. O sea, no sería 100% a los sueldos altos. No. En realidad no, en el subsidio al salario estamos hablando desde el 50% y el umbral del 22.500 por mes. 50%. Es decir, hasta el 50%. Ya, okay. Y en este caso ya los montos de la estimación de los créditos dependerá también del tamaño de la empresa. Eso ya define por el hay por el muchas número cosas de todavía empleo. falta todavía que el presidente promulgue y el reglamento de Bandesal. Voy a tomar tal vez algunas que no abordó. 2 minutos, sí. Desde abril habló el presidente de la República sobre esto, nos decía alguien sí, pero el fideicomiso recién llegó hace poco a la Asamblea Legislativa, eso uno. Pero lo segundo que es importante es que este dinero ya fue autorizado por la Asamblea para que el gobierno lo gestione, pero no ha llegado ni un centavo todavía a la Asamblea Legislativa requiriendo la aprobación de ni un centavo para este programa. No quiero desilusionar a nadie, solamente decirles que la Asamblea está haciendo todo lo que nos corresponde y a tiempo. Ya autorizamos que el gobierno vaya a buscar los 1.000 millones, pero el gobierno no ha enviado ni un tan solo requerimiento de esos 1.000. Ha mandado de los 2.000 millones, que no es para los programas que hemos hablado esta noche. Así que aquí la urgencia sería invitar al gobierno a que aligere la gestión de estos 1.000 millones de tal forma que se pueda comenzar a activar el fideicomiso y que Bandesal pueda comenzar con esto. Otra pregunta que me parece interesante, no voy a abordar ya lo que contestó Yancy, mi colega, pero había una de Funde sobre el origen de los fondos. El origen de los fondos lo establece precisamente el decreto legislativo que autorizó al gobierno a gestionar hasta $1.000 millones, y el decreto le dice, a través de la emisión de títulos valores de créditos en dólares de los Estados Unidos, a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional, o bien por medio de la contratación de créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, para hasta completar un monto que autoriza por medio del presente decreto, que es hasta $1.000 millones. Y creo que con esto, entre las dos, hemos dado respuesta a la mayoría de las estaba la pregunta de la viceministra. Solo un que detallito. dice, digamos, sobre eso, Nacho, es importante decir, es 3%. Es decir, no hay comisiones, no hay otro tipo de adiciones. Ella se refería a otra cosa. La tasa. Ella se refería... Que Bandesal no lo vaya a prestar más allá de... No. Yo creo que ella se refería, digamos, el intermediarios. gobierno va a encontrar en el mercado dinero al 3%, y el costo que significa la operación, eso lo asume el gobierno, me imagino. Depende de dónde hace la gestión el gobierno, porque si este gobierno es eficiente y busca las multilaterales que hay para este tema, Nacho, las tasas de interés de las multilaterales son mucho menores. Sí, claro, si prefiere ir por la vía expedita al tema de bonos, la colocación de bonos,
Eso, por el nivel de riesgo que tiene este país ahora con el nivel de deuda, además por la inestabilidad que provoca este gobierno, ciertamente la tasa de interés sería muy alta. Lo que hay que ver es que sea eficiente, que sea efectivo en la colocación pronto en las mejores ventanillas para que las tasas sean las más favorables. Les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche a ambas, Margarita y Yancy. Creo que es un tema muy importante, lo seguiremos tocando. La idea es que usted quede absolutamente claro. Esto falta un poquito todavía de burocracia. Como dijo Yancy, todavía el gobierno presentó el proyecto, pero no está el dinero todavía como que empiece a operar. Falta que también Bandesal haga una reglamentación para esto. Hay varias cosas todavía pendientes, pero sí, digamos... Pero Bandesal, entiendo, va bien adelantado. Sí, Bandesal... Ya. A mí me consta que Bandesal sí quiere que esto comience a funcionar pronto. Y lo quiere hacer bien. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate.